Y en el vídeo de hoy os voy a contar si este pequeñín que tenemos aquí es tan potente para fotografía y para vídeo... Este no, perdón. Ya. Hasta luego. Si este pequeñín, el nuevo MacBook Pro con el chip M1 de Apple, es tan potente para fotografía y para vídeo, como estamos viendo en todos los vídeos y en todas las reviews, y os lo cuento cuando, después de la... te he engañado, aseguro. Acá has dicho intro tú, acá has dicho intro. Correcto, amigos, ya os conté la semana pasada en este vídeo que tenéis aquí por qué había decidido comprarme el nuevo MacBook Pro, este que tenéis aquí con el chip M1. Era una auténtica revolución, cumplía más o menos todos los requisitos que yo tenía para ese portátil de edición de fotografía y vídeo, y sobre todo es que todas las reviews, absolutamente todas las reviews que he leído en revistas, publicaciones, sobre todo en canales de YouTube, lo ponen absolutamente por las nubes, diciendo que está a la altura o incluso superando a sus hermanos mayores, a los MacBook Pro de 16 con tarjeta gráfica, y que cuestan hasta 3 veces más que este pequeñín. Así que decidí comprarlo con mi propia panojita, que creo que es la mejor manera para no tener ningún tipo de problema ni de presión, y probarlo en lo que yo habitualmente hago en fotografía y en vídeo. Como os digo, no he hecho ningún benchmark, como digo, no he hecho ningún tipo de test preestablecido, simplemente lo que he creído conveniente es estar probando durante 10 días este ordenador en el flujo de trabajo que yo hago para ver un poquito cómo funciona, y sobre todo, y muy importante, hacer esta pedazo de macro comparativa con un total de 7 ordenadores diferentes, de diferentes características, enfocadas para diferentes cosas, pero para poder ir evaluando el rendimiento. Ahora os comentaré un poquito cómo lo hemos. Lo primero de todo es, ¿qué es lo que he probado? ¿Qué es lo que has hecho, Antonio? Pues muy fácil, como digo, utilizar el ordenador utilizando los programas que yo utilizo y haciendo las cosas que yo habitualmente hago, con lo cual he realizado pruebas tanto a nivel de fotografía como a nivel de vídeo, utilizando los programas que más utilizo yo, e incluso algunos que no utilizo pero que sé que utilizáis mucho y os va a venir bastante bien. Así que he utilizado Capture One, he utilizado Adobe Lightroom, he utilizado PTGui para hacer panorámicas, he utilizado Photoshop, y en vídeo he utilizado DaVinci Resolve, que es el programa que yo utilizo. Básicamente lo que he hecho es hacer las diferentes tareas que yo suelo utilizar en mi día a día, tanto en fotografía como en vídeo, llevándolo siempre a lo más extremo posible, tanto en fotografía como en vídeo, haciendo las cosas más raras que yo normalmente hago, pero sin inventarme cosas y haciendo pruebas absolutamente extrañas, y he ido midiendo los tiempos que tardan los diferentes dispositivos en cumplir esas tareas para evaluar el rendimiento. Y hablando de dispositivos, básicamente hemos utilizado, como digo, 7 ordenadores. Tengo aquí la chuleta, sin entrar en detalles porque lo tenéis en el enlace que tenéis abajo, tenéis todas las características de los ordenadores, pero tenemos 7 dispositivos, tanto de sobremesa como portátiles, tanto de Windows como de Mac, en un radio de presupuestos que van desde los 600 euros, el más económico, a los 4.500 euros, que es la bestia que tenemos aquí especializada en foto y vídeo. Tenemos un ordenador de sobremesa relativamente básico, calidad-precio muy bueno. Tenemos el LG Gram, que es este ordenador portátil ultra ligero que está pensado para llevarlo y que sea muy muy portátil, no es un ordenador para editar foto y vídeo. Tenemos el MacBook Pro M1, tenemos el MacBook Pro del 2018 de 15 pulgadas, tenemos el MacBook Pro del 2019 de 16 pulgadas, y tenemos este auténtico monstruo de sobremesa que está especialmente montado para fotografía y para vídeo, y que os enseñé en el que os contaba porque es un auténtico monstruo especialmente montado, como digo, para editar fotografía y vídeo. Pues ya hemos visto los contendientes. Recordad que en el enlace tenéis absolutamente todas las características de cada uno. Las pruebas, ya habéis visto que lo que hemos hecho es, en total, creo, 12 pruebas utilizando todos esos programas, y hemos ido midiendo los tiempos que tardan. Y aclarar que básicamente lo que vamos a evaluar es fundamentalmente el rendimiento de estos dispositivos, tanto en fotografía como en vídeo. No vamos a entrar en calidades, en acabados, en que te guste más o que te guste menos, en lo que dura la batería, porque no podemos comparar unos ordenadores con otros, unos ordenadores de sobremesa con unos portátiles súper ligeros con otros. Básicamente lo que podemos comparar es un poquito el presupuesto que tenemos y el rendimiento que nos van a dar. Fijaos la de gráficos que tenemos aquí. Creo que lo mejor es que vayamos directamente al ordenador, ahí os cuente qué tipo de pruebas hemos hecho y que veáis los resultados, que creo que os van a llamar mucho la atención. Vamos a ello.
Aquí estamos ya en el ordenador y lo primero, antes de empezar con los resultados, que no se me olvide porque si no me matan y no me lo perdonaría yo, dar 1.257.835 gracias a las 3 personas que me han dejado sus ordenadores y mucho rato de su vida, por lo menos un par de horitas o más, para ayudarnos a todos a tener más datos. El MSI, el ordenador MSI, ese portátil de Windows de aproximadamente 1.800 euros, me lo ha dejado Enric Cabot, de Cabot Media. El MacBook Pro de 15 pulgadas del 2018 me lo ha dejado mi hermano Michael Chiareta. Y el MacBook Pro del 2016 no me lo ha dejado. Ha venido a casa WJ Fotografía para realizar todos estos experimentos, así que muchísimas gracias a todos vosotros, y vosotros ya sabéis, si queréis agradecérselo a ellos un poco, porque a mí me lo agradecéis viendo este vídeo, pero a ellos pues os pasáis por sus perfiles de las redes sociales, que os los he dejado abajo, y por lo menos les echáis un ojo, no os digo que les sigáis, pero les echáis un ojo, si os gusta lo que veis, les seguís, y vamos directamente a los resultados. Venimos aquí y vamos a ver si todo lo conseguimos ver bien. Vale, esto que tenemos aquí, voy a cerrar esto para que medio lo veamos. Primer experimento, Capture One para fotografía, evidentemente. Lo primero que hemos hecho ha sido la importación y creación de vistas previas, muy importante. He cogido un total de 111 archivos RAW de la Sony A7R4, que son 60 y tantos megas, son básicamente los RAW que he utilizado en todos los experimentos, archivos RAW bastante pesados, y hemos importado un catálogo nuevo de Capture One, y hemos creado vistas previas a 2560 píxeles en todos los casos, y los resultados los tenemos aquí. Antes de entrar a analizar los resultados, os cuento, todo lo que vais a ir viendo va a estar exactamente igual. Van a ser barras temporales. Cuanto más larga sea la barra, más tiempo ha tardado, con lo cual va a ser peor. Y en este eje lo que tenemos son todos los ordenadores en diferentes colorcitos, de izquierda a derecha, increciendo el precio, ¿vale? A la izquierda tenemos el ordenador más básico y a la derecha tenemos el ordenador más complejo, que es este con el que estoy grabando, con lo cual, en condiciones normales, las barras tendrían que ir decreciendo de izquierda a derecha, encontrando una especie de escalerita, y de esa manera cualquier barra que cambie esa escalera será algún tipo de cosa rara que podríamos empezar a analizar, ¿vale? Sencillo, la creación de vistas previas las tenemos aquí. Podéis ver cómo todos los ordenadores han tardado entre 1 minuto y medio y 2 minutos y medio. Los dos más baratos han tardado esos 2 minutos y medio, y el resto más o menos han tardado entre 1 minuto y medio y 2:14. Es una tarea bastante poco exigente, no tira prácticamente nada de GPU, es básicamente basada en la CPU, y aquí se ha comportado muy bien nuestro MacBook Pro 13. La siguiente gráfica que tenemos aquí y en el resto de resultados va a ser esta que tenéis aquí, que es exactamente el porcentaje de diferencia que es más rápido o más lento cada uno de los ordenadores con respecto al M1, para comparar siempre con el M1, con lo cual el M1 siempre va a estar en 0 y el resto van a estar por arriba si son más lentos, por abajo en números negativos si son más rápidos. Aquí podéis ver cómo el M1 es el más rápido de todos. Los que tenemos aquí son tiempos bastante pequeños, con lo cual los porcentajes enseguida son muy grandes. Pues el 60% los ordenadores, el LG Gram y el desktop de escritorio básico, y luego entre un 11%, un 10%, un 45% el MacBook Pro de 15, más lentos que esos, ¿vale? Aquí all right para el M1. Si pasamos de experimento, el anterior es una tarea bastante sencilla, pero que hacemos todos muy cotidianamente, tenemos algo ya bastante más exigente. Lo que he realizado en Capture One es una tarea que es copiar y pegar ajustes de revelado bastante complejos. Lo que he hecho ha sido coger uno de esos 111 archivos RAW, he realizado una serie de ajustes muy complicados prácticamente en todos los deslizadores, ajuste de curvas, ajuste de niveles, he creado una capa adicional, a esa capa adicional le he creado una máscara de luminosidad de medios tonos más o menos, y a esa máscara de luminosidad le he vuelto a crear todos los ajustes, tanto de curvas, de niveles, de deslizadores, absolutamente todo. He copiado esos ajustes, ¡pum!, y se lo he pegado a los 110 archivos RAW restantes, con la máscara de luminosidad incluido. Es una tarea bastante complicada, y los resultados son estos que tenemos aquí. Aquí ya empezamos a ver más esa escalerita típica de izquierda a derecha con todos estos valores. Aquí hay una grandísima sorpresa, que es el ordenador de escritorio básico, que tarda muy poco, es el segundo más rápido, tendría que estar aquí situado justamente por detrás del de sobremesa. El LG Gram, que es un ordenador bastante básico, ya empieza a tener bastantes problemas. Hay muchísima diferencia entre el LG Gram y el resto. Y luego el M1 se comporta bastante bien,
junto al MSI tendrían que estar casi cambiados, aunque ya os digo, el MSI y el MacBook Pro, la diferencia de precio no es tal, con lo cual incluso podría estar el MSI a la izquierda y el MacBook Pro a la derecha, porque hay mucha diferencia de almacenamiento. Pero bueno, son los valores con los que más nos tendríamos que quedar. Siempre estos dos, porque son los más similares, ¿vale? Son los competidores directos. Y luego el MacBook Pro de 15 pulgadas 16 minutos, 11 minutos el MacBook Pro más moderno, y el Threadripper empieza ya a sacar pecho, tardando la mitad que el anterior más rápido. En cuanto a porcentajes, pues vemos como el Threadripper es un 70% más rápido que el M1, los MacBook Pro ambos son un poquito más rápido y un 40% más lento el MSI. Hasta aquí se sigue comportando bastante bien ese M1, ¿vale? Tercera tarea en Capture One, la exportación de los archivos RAW. Tan sencillo como esos 111 archivos RAW que teníamos, los he cogido y los he exportado. Todos igual, a JPG, 100 de calidad, full size, sin redimensionar, y a 72 ppi. Los resultados... aquí los tenemos. Seguimos con esa escalerita en la que siempre el LG Gram podría estar a la izquierda del todo, porque claro, es un portátil con respecto al desktop, pero ya empezamos a ver esa escalerita, y si os dais cuenta, nos fijamos cómo este ordenador de aquí, que es el MSI, tiene ahí como un bajón, con lo cual es bueno, cuanto más bajo mejor, y es que aquí el MSI empieza ya a destacar en la tarea de exportación de RAWs. El MSI, el M1 es este que tenemos aquí, 20 minutos, el MSI tarda menos de la mitad, 8 minutos, aquí el CPU potentísimo de ese MSI pues empieza también a hacer de las suyas, el Threadripper como siempre se sale de la escala, y los dos MacBook Pro pues 16 minutos el 2018 y 12 minutos el MacBook Pro actual. Ambos son más rápidos, aquí lo podemos ver, que el MacBook Pro M1, fijaos, valores negativos siempre, es más rápido en porcentaje, valores positivos más lentos. Siguiente experimento, nos vamos a Lightroom, cambiamos de Capture One para Lightroom y empezamos a hacer más o menos lo que hemos hecho anteriormente en Lightroom. En primer lugar, importación y creación de vistas previas, en este caso escala 1:1. Los 111 archivos RAW de la Sony, los cogemos, los importamos y creamos las vistas previas. ¿Resultados? Estos que tenemos aquí a destacar. No tenemos ni los resultados del MSI ni del MacBook Pro del 2018, con lo cual tenemos estos cuatro que tenemos aquí, y aquí empieza a haber bastantes diferencias, y es que pasa una cosa, me he dado cuenta que más o menos creo que Capture One puede que esté un poquito mejor optimizado para Apple, pero los programas de Adobe están bastante más optimizados para los programas de Windows, y las diferencias son bastante importantes. Si os dais cuenta, en Lightroom pues tenemos, fijaos, bueno, el LG Gram 11 minutos, que es incluso más rápido que el MacBook Pro M1, siendo un ordenador tremendamente incapaz en este tipo de tareas, el LG Gram, y luego el MacBook Pro nuevo, el de 16 pulgadas, el del 2019, hace una bastante buena tarea, 4 minutos, por menos de 2 minutos del Threadripper. Si nos venimos a los resultados, pues incluso vemos como el LG Gram es un poquito más rápido, y el MacBook Pro y el Threadripper son mucho más rápidos que ese M1, ¿vale? Segunda prueba en Lightroom es directamente exportar esos 111 archivos RAW, JPG, full size, 72 ppi, y aquí tenemos los resultados de izquierda a derecha, bastante bien, esa escalerita que es lo que buscamos, muchísima diferencia, evidentemente, del Threadripper, esos 24 núcleos hacen magia, y mucha diferencia también entre los dos MacBook Pro. Tenemos que es prácticamente la mitad de rápido o la mitad de lento el MacBook Pro actual con respecto al M1. Hay mucha diferencia, ¿vale? Cambiamos de programa, nos vamos a PTGui, y con esos archivos RAW que teníamos, lo que he hecho es montar una panorámica. De los 111 archivos RAW que tenemos, he cogido 47 archivos RAW para montar una panorámica, que es una panorámica que ya revelé y que podéis ver además en mi Instagram, la tenéis procesada. 47 archivos RAW, dos tareas. En primer lugar, lo más importante, unir la panorámica, unir esos 47 archivos RAW, y aquí tenemos los resultados directamente de los RAW, desde los menos de 55 segundos que tarda el Threadripper, una auténtica bala, a, bueno, todo esto que tenéis aquí, 3.56 el LG Gram, 3.40 prácticamente lo mismo el MacBook Pro M1, y de nuevo otra vez se repite lo que habíamos visto en Lightroom, que es prácticamente la mitad del tiempo. Aquí tenéis más de la mitad del tiempo nos ahorramos con el MacBook Pro nuevo con respecto al anterior, para montar esa panorámica en PTGui. Ya veis que tampoco tengo ni los del MSI ni los del MacBook Pro antiguo, porque no nos quedaban más licencias de PTGui, ¿vale? Una vez que tenemos la panorámica montada, lo que hay que hacer es exportarla a un archivo TIFF, un flujo de trabajo muy habitual, un archivo TIFF 16 bits sin compresión, siempre exactamente siguiendo lo que hago habitualmente, sin benchmark ni hostias. Resultados. Aquí los tenemos, 9 minutos el LG Gram, bastante, 7 minutos 16 el MacBook Pro M1, y de nuevo la mitad
de tiempo más o menos tardamos con el MacBook Pro de 16 y fijaos aquí la exageración que es el Threadripper. Aquí los 24 núcleos vuelan absolutamente y tenemos ese, más o menos ya te digo, la mitad de tiempo siempre se acaba tardando con el MacBook Pro actual con respecto a lo que viene siendo el M1, y el Threadripper aquí juega totalmente en otra liga. Tenemos esta panorámica, ¿qué hacemos? La vamos a llevar a Photoshop y en Photoshop lo que hacemos es editarla siguiendo el flujo de trabajo habitual y lo que hacemos es crear un archivo con capas que evidentemente ocupa mucho y no lo podemos guardar como PSD ni como TIFF, tenemos que guardarlo como PSB, así que vamos a ver los resultados de lo que tenemos aquí. Un PSB en este caso de 37 GB, que es el procedente de esa panorámica que hemos hecho anteriormente, y lo primero que hacemos es abrirlo. Aquí tenéis el tiempo que tardan en abrirse ese archivo PSD, una auténtica barbaridad. Si os dais cuenta aquí, en esa escalerita que tendríamos que tener, hay bastantes, lo podemos decir, bastantes irregularidades. En primer lugar destaca el MSI, que tarda poquísimo, tarda prácticamente como el Threadripper, tarda mucho, esto es sorprendente, el MacBook Pro actual, tarda más incluso que el LG, el M1 tarda también bastante, el MacBook Pro tarda un poquito menos. Esto, por cierto, resultados que se han hecho por triplicado, ¿vale? Es la media de 3 repeticiones. En cuanto a la comparación con respecto al M1, pues vemos como todos son más rápidos, exceptuando estos valores del MacBook Pro más actuales, pues hasta un 60% más rápido el Threadripper, incluso el LG Gram es más rápido, ¿vale? La siguiente tarea es de las más complicadas de toda la prueba, que es cerrar, guardar ese archivo PSB sin compresión, sin comprimir absolutamente nada. Lo vamos a guardar y aquí tenemos los resultados bastante coherentes con lo esperado. Otra vez el MSI empieza a meterse más hacia abajo, con lo cual son valores buenos para el MSI. 1 hora y media tarda en guardar ese archivo RAW, ese archivo PSB, el M1, 7 minutos tarda el Threadripper, 51 minutos el MacBook Pro, 55 el anterior y 48 minutos el MSI. ¿Diferencias? Pues un 91% más rápido, 43% más rápido, 40, 46, valores entre el 40 y el 50% más rápido los ordenadores de su gama con respecto al M1. Y si nos vamos ya al segundo apartado, que es el tema del vídeo, pues vamos a realizar 3 cositas, aparte de haber estado analizando un poquito la fluidez de todos los archivos, cómo se desplaza por el timeline, ver que se puede trabajar con el timeline sin tener que crear proxies ni absolutamente nada. Lo que hemos hecho son 3 proyectos diferentes, con diferentes archivos de resolución, con diferentes códecs y con diferentes correcciones de color y fusiones. Todo ello en un timeline de 4K, todos los archivos en un timeline de 4K, y lo hemos renderizado todos a un render de 4K en H264, ¿vale? Primero sería la renderización de un proyecto bastante sencillo. Por cierto, tenéis aquí el resultado final de este vídeo, ¿vale? Es un Dream Build que tenéis aquí y lo podéis ver para que veáis lo que es un proyecto sencillo. Timeline, como digo, a 4K con archivos en 4K de resolución, todos fundamentalmente a 24 frames, códecs H264 y H265. Se ha realizado una corrección de color a cada uno de los archivos y hemos renderizado eso a 4K, 24 frames por segundo y 45 megabits por segundo. ¿Resultados? Pues aquí tenéis el tiempo que han tardado en renderizarse. Fijaos esta barra del LG, aquí sí que el LG ya no puede en vídeo, evidentemente no puede, con lo cual, si aquí eliminamos los dos más lentos, el LG y el desktop, para ver mejor las diferencias, vamos a poder apreciar ya directamente cómo el M1 hace bastante buen papel, 6 minutos, el MSI 8 minutos 38, un poquito más lento que el M1, el MacBook Pro más o menos hace el mismo tiempo que el M1, el MacBook Pro actual bastante más rápido y el MacBook y el desktop Threadripper es el más rápido, sin ninguna grandísimas diferencias. Tenemos diferencias de entre el 20 y el 30%, que no es una locura, teniendo en cuenta, bueno, es un vídeo que dura más o menos unos 9 minutos y que no tiene muchas complicaciones, salvo los ordenadores más complicados. El resto lo van a hacer bastante bien. El más rápido, evidentemente, tanto el MacBook Pro, los más caros, el MacBook Pro y el Threadripper. Segundo proyecto en Resolve, lo que denominamos un proyecto 4K complejo. Esto ya es este vídeo que tenéis aquí, lo podéis ver aquí, un videazo, por cierto, impresionante, que ha gustado muchísimo en el canal de Vicidad. Es un vídeo de unos 20 y tantos minutos, evidentemente es un timeline en 4K con archivos H264, H265 a 24 frames. Aquí hay muchas transiciones, muchos títulos de texto en Fusion, en Resolve, que son bastante complicados, una corrección de color bastante avanzada, y eso lo hemos renderizado, como siempre, todos a 4K, 24 frames por segundo, 45 megabits. Y aquí ya lo que tenemos es lo siguiente. Fijaos cómo el LG se nos va a 5 horas y media de renderizando, 5 horas y media por 19 minutos del Threadripper. Se nos estaba yendo la vida entre las manos con el LG. El resto, valores
obviamente más lentos que Threadripper, pero que van desde la hora y media del desktop básico hasta los 30 y tantos minutos que tardan los MacBook Pro y el MSI, que hace muy buen papel. De hecho, es el segundo más rápido. Si eliminamos, como siempre, los dos más lentos, nos encontramos con estos valores. Si os fijáis, aquí tenemos un poquito de diferencia a la hora de editar el vídeo. Habría que cambiar habría que traérselo aquí y que traérselo aquí. El MSI destaca porque es muy rápido. Los dos MacBook Pro, el M1 y el del 2018, más o menos hacen el mismo tiempo, un poquito más lento el del 2018, pero muchísimo más rápido el MacBook Pro de 16 pulgadas que ambos, prácticamente la mitad, casi un poquito menos, un 40%, un 30%, aquí lo podéis ver, es un 30% más rápido el MacBook Pro que el M1, 65% más rápido el Threadripper, 37% el MSI más rápido que mucho más rápido. Estamos hablando de ordenadores del mismo presupuesto y de la misma gama, ¿vale? Tercer proyecto de vídeo. Esto es un proyecto complicado, es muy cortito, es aproximadamente un minuto, por eso se hace tan rápido, pero estamos utilizando archivos en RAW de vídeo de 4K, de 5K, de 6K y de hasta 8K, archivos de 8K en RAW de una cámara red, a los cuales se ha realizado una corrección de color aplicándoles un LUT y aplicando moviditas, y lo hemos renderizado todo a 4K, 24 frames, 45 megabits por segundo. Es bastante complicado mover esto. Todos los ordenadores, quitando los dos más baratos, lo movían con cierta soltura, con lo cual se puede trabajar sin proxies, algunos mejor que otros, pero se podía trabajar. Y los resultados de la renderización son estos que tenéis aquí. El LG-Gram se va a los casi 15 minutos por un solo minuto que tarda el Threadripper. Prácticamente el Threadripper tarda exactamente lo mismo en renderizar, que es la duración del vídeo, que aproximadamente es 1 minuto 5, 1 minuto 6. Si quitamos los dos más lentos, como siempre, para verlo un poquito mejor, tenemos esto que tenemos aquí. El MSI prácticamente tarda lo mismo que el MacBook Pro actual. El M1 tarda un poquito menos que el MacBook Pro del 2018, pero bastante más que el MacBook Pro del 2019 y mucho más, aquí lo tenéis en diferencia, que el MacBook Pro, que el desktop Threadripper, que es el que menos tarda. Como siempre, voy a poner aquí esto. Vale, en vídeo ya habéis visto que más o menos, evidentemente el Threadripper es de largo el mejor, pero el MacBook Pro del 2019 tarda más o menos siempre como un 35-45% menos tiempo que el M1, con lo cual es bastante más rápido. No se puede decir que sea igual o más lento. El que sí que es más o menos igual, un poquito más lento incluso, es el MacBook Pro del 2018. Volvemos al screencast para ya el último gráfico que os voy a enseñar, que sería la suma del total de tareas, solamente de las tareas en las que están todos los ordenadores. Por ejemplo, no está Lightroom y no está PTGui, porque no estaban todos los ordenadores, solo Capture One, Photoshop y Resolve. Y todas las tareas pues son estas que tenemos aquí. Desde 11 horas 36 minutos que tarda el LG a 55 minutos que tarda el Threadripper. Es la suma de todas las pruebas que hemos ido haciendo. Fijaos, el M1 tarda 3 horas y media por 2 horas y 22. A ver si tengo aquí. Aquí está, aquí he quitado el LG para que se vea un poquito más. Aquí vemos un poquito mejor las diferencias. Fijaos como aquí sí que la escalera funciona bastante bien, salvo que el MSI por rendimiento tendría que ir prácticamente aquí como el segundo ordenador más rápido de todo lo que hemos ido probando, siendo un ordenador que cuesta en este caso la mitad que este, ¿vale? Solamente hablando de rendimiento. Y esto es básicamente todo lo que os quería comentar de los resultados. Bueno, resultados que nos dejan una primerísima conclusión, que yo creo que es en mayúsculas: no os fiéis de internet, no os fiéis de los youtubers, que son unos mentirosos, porque yo no puedo entender a la vista de estos resultados cómo me he tirado 3 semanas nada más que viendo vídeos y leyendo reviews en el que ponen a este pequeño, que es muy buen ordenador, absolutamente por las nubes, poco menos que por encima de sus rivales, cuando hemos visto que nada más lejos de la realidad. Tanto el MacBook Pro del 2018 como el del 19 están por encima prácticamente en todos los resultados un poquito más exigentes, salvando esos 2 primeros experimentos en Capture One, en el que prácticamente todos los ordenadores tienen resultados muy similares, con lo cual yo diría claramente que no estamos ante una revolución, por lo menos a día de hoy. No sabemos cómo va a ir evolucionando el asunto. Hay que reconocer, eso sí, que estamos ante un dispositivo muy capaz, más que capaz. Es un dispositivo bastante rápido, con un rendimiento para el precio que tiene más que decente, pero como os digo, ni es mejor que los MacBook Pro, ni es mejor que un dispositivo de su rango de precios, de esos 1.600, más o menos 2.000 euros, que tenga Windows. Funciona muy bien, pero no funciona mejor, no es una revolución.
El tema del precio también tenemos que entrar un poquito a evaluar. Estamos hablando y se nos vende siempre pues que estamos trabajando con un dispositivo de 1.450 euros, 1.400 euros por ir redondeando, pero realmente no es del todo cierto. Este dispositivo es el más básico de todos, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, con los que no se puede trabajar en foto y, por supuesto, en vídeo. Necesitamos mucho más almacenamiento, un mínimo por lo menos de 1 tera. Podemos comprarlo, evidentemente, con 1 tera, ya se nos va el MacBook Pro a esos 2.000 euros. También podríamos comprar dispositivos de almacenamiento externo, incluso utilizando esos 2 puertos de Thunderbolt que tiene, pero tendríamos que ir con él colgando. Con lo cual, estamos hablando de un dispositivo que, si lo queremos comparar, deberíamos de compararlo con ordenadores de por lo menos 2.000 euros, ¿vale? No 1.400 euros, que creo que se queda un poquito corto. En cuanto a la usabilidad, pues nada que no sepáis. Directamente creo sinceramente que es un sistema, este ARM M1, súper interesante, que va a traer muchísimas alegrías en el futuro muy cercano, pero que a día de hoy está inmaduro. Otra de las cosas que me he hartado de ver y de leer estas semanas es que las aplicaciones no nativas, o las que no están todavía diseñadas para ARM, funcionan a la perfección con Rosetta y... Bueno, yo después de esta semana y pico con la que he estado trabajando, yo no puedo decir que funcionen a la perfección. ¿Funcionan? Sí. ¿Funcionan rápido? Sí, pero yo me he encontrado con que todas las aplicaciones, todas, Capture One, Photoshop, Resolve, que por cierto no sé si Resolve está nativa o no está nativa, y no sé cuál es la otra que he estado utilizando, todas me han dado errores. En todas he tenido cierres, en todas las aplicaciones se me han quedado colgadas a veces y he tenido que forzar salida con esos errores no forzados que entiendo que se deben, bueno, pues que estamos trabajando con una aplicación que está diseñada para x86 en ARM, con lo cual creo que, ya digo, a día de hoy se puede utilizar, pero no es una tecnología que esté totalmente madura. Del mismo modo, creo que son las bases para algo bastante gordo. Creo que cuando introduzcan toda esta tecnología en una versión 2, en un M2 o en un M3 o como le quieran llamar, en los MacBook Pro de 16, que creo que están esperando a eso, van a crear unos dispositivos muy potentes, y que creo que ahí tendremos que hacer otra tabla de experimentos de estas. Y simplemente eso, mi consejo es que estamos ante un ordenador muy potente, muy rápido, que funciona muy bien, con un precio más o menos pagable, no 1.400 euros, un poquito más si queremos trabajar a gusto con él, pero que yo por lo menos a día de hoy esperaría a comprármelo, porque os vais a encontrar con cosas que seguramente no os apetezcan, como errores y cositas que yo creo que hay que pulir un poco. Y por supuesto, creo que a día de hoy este MacBook Pro M1 no es la revolución que nos venden por internet, así que, amigos de YouTube, no sé qué mierdas de reviews estáis haciendo, pero lo mejor es que no hagáis benchmarks, que trabajéis con vuestros programas y que veáis las diferencias que hay entre unos ordenadores y otros. Y, amigos, como siempre, me despido de vosotros. ¡Nos vemos! Hola, amigos. Hola. Números y formas. Eso me gusta. 2, 3, Me gusta. 4, 5. Por el culo te la hinco. ¡Jeje! Se la ha comido, ¿eh? Dobla.